Bienvenides, bienvenidas y bienvenidos a este programa, que era una joda y quedó, llamado Señora Keller. Básicamente vamos a estar leyendo diferentes autores y autoras. Por ahora no van a ser textos críticos, ni yo voy a hacer unas lecturas críticas al respecto. Me interesan los comentarios igualmente que ustedes tengan para aportar. Pero por ahora vamos a leer solamente los textos fuentes. Simona, por favor. En el día de hoy nos vamos a encontrar con Alejandra Pizarnik. No voy a estar leyendo poesía porque siento que no soy de las personas preparadas para hacer eso. No me siento capacitada para leer poemas. Pero sí vamos a estar leyendo La Condesa Sangrienta, una publicación del año 1966, que cuenta un poco la historia de Elizabeth Bathory, una condesa que supuestamente es la mujer que más personas ha matado en la historia, una condesa húngara. Supuestamente mató a 600 personas. Así que Alejandra Pizarnik decidió recolectar un poco esta historia, armar una suerte de glosa de otra lectura que ya había hecho acerca de la condesa, y nos presenta este texto interesantísimo. Vamos a leer fragmentos, no lo voy a leer todo porque es un poco largo, pero espero que les guste. Por supuesto, pueden dejarme los comentarios que quieran o pueden enviarme comentarios por mail o por mensaje. Esto lo van a ver solamente mis amigues, así que ustedes saben por dónde encontrarme. Espero que lo disfruten tanto como yo y les mandamos un beso junto con Simona. La Condesa Sangrienta. El criminal no hace la belleza, él mismo es la auténtica belleza, dice Sartre. Valentin Penrose ha recopilado documentos y relaciones acerca de un personaje real e insólito, la condesa Bathory, asesina de 650 muchachas. Excelente poeta, su primer libro lleva un fervoroso prefacio de Paul Éluard, no ha separado su don poético de su minuciosa erudición. Sin alterar los datos reales penosamente obtenidos, los ha refundido en una suerte de vasto y hermoso poema en prosa. La perversión sexual y la demencia de la condesa Bathory son tan evidentes que Valentin Penrose se desentiende de ellas para concentrarse exclusivamente en la belleza convulsiva del personaje. No es fácil mostrar esta suerte de belleza. Valentin Penrose, sin embargo, lo ha logrado, pues juega admirablemente con los valores estéticos de esta tenebrosa historia. Inscribe el reino subterráneo de Elizabeth Bathory en la sala de torturas de su castillo medieval. Allí, la siniestra hermosura de las criaturas nocturnas se resume en una silenciosa de palidez legendaria, de ojos dementes, de cabellos del color suntuoso de los cuervos. Un conocido filósofo incluye los gritos en la categoría del silencio. Gritos, jadeos, imprecaciones forman una sustancia silenciosa. La de este subsuelo es maléfica. Sentada en su trono, la condesa mira torturar y oye gritar. Sus viejas y horribles sirvientas son figuras silenciosas que traen fuego, cuchillos, agujas, atizadores, que torturan muchachas, que luego las entierran. Como el atizador o los cuchillos, esas viejas son instrumentos de una posesión. Esta sombría ceremonia tiene una sola espectadora silenciosa. La Virgen de Hierro. Y acá hay una cita de Daumal que no la voy a leer porque está en francés y no quiero decir pavadas. Había en Nuremberg un famoso autómata llamado la Virgen de Hierro. La condesa Bathory adquirió una réplica para la sala de torturas de su castillo. Esta dama metálica era del tamaño y del color de la criatura humana. Desnuda, maquillada, enjollada, con rubios cabellos que llegaban al suelo, un mecanismo permitía que sus labios se abrieran en una sonrisa, que los ojos se movieran. La condesa, sentada en su trono, contempla. Para que la Virgen entre en acción, es preciso tocar algunas piedras preciosas de su collar. Responde inmediatamente con horribles sonidos mecánicos y muy lentamente alza los blancos brazos para que se cierren en perfecto abrazo sobre lo que esté cerca de ella, en este caso, una muchacha.
La autómata la abraza y ya nadie podrá desanudar el cuerpo vivo del cuerpo de hierro, ambos iguales en belleza. De pronto, los senos maquillados de la dama de hierro se abren y aparecen 5 puñales que atraviesan a su viviente compañera de largos cabellos sueltos como los suyos. Ya consumado el sacrificio, se toca otra piedra del collar. Los brazos caen, la sonrisa se cierra así como los ojos, y la asesina vuelve a ser la virgen inmóvil en su féretro. Muerte por agua. Y acá hay una cita de Gombrowicz. Está parado, y está parado de modo tan absoluto y definitivo como si estuviese sentado. Recomiendo la lectura de Gombrowicz. Vamos a leer algo seguramente. El camino está nevado y la sombría dama arrebujada en sus pieles dentro de la carroza se hastía. De repente, formula el nombre de alguna muchacha de su séquito. Traen a la nombrada. La condesa la muerde frenética y le clava agujas. Poco después, el cortejo abandona en la nieve a una joven herida y continúa viaje. Pero como vuelve a detenerse, la niña herida huye, es perseguida, apresada y reintroducida en la carroza, que prosigue andando aun cuando vuelve a detenerse, pues la condesa acaba de pedir agua helada. Ahora la muchacha está desnuda y parada en la nieve. Es de noche. La rodea un círculo de antorchas sostenidas por lacayos impasibles. Vierten el agua sobre su cuerpo y el agua se vuelve hielo. La condesa contempla desde el interior de la carroza. Hay un leve gesto final de la muchacha por acercarse más a las antorchas, de donde emana el único calor. Le arrojan más agua y ya se queda para siempre de pie, erguida, muerta. La jaula mortal. Acá también hay una cita de Rimbaud. Las citas las voy a poner abajo, las que están en francés, porque yo no hablo francés y va a ser un desastre. Tapizada con cuchillos y adornada con filosas puntas de acero, su tamaño admite un cuerpo humano. Se la iza mediante una polea. La ceremonia de la jaula se despliega así. La sirvienta Dorcó arrastra por los cabellos a una joven desnuda, la encierra en la jaula, alza la jaula. Aparece la dama de estas ruinas, la sonámbula vestida de blanco. Lenta y silenciosa se sienta en un escabel situado debajo de la jaula. Rojo atizador en mano, Dorcó azuza a la prisionera, quien al retroceder, y aquí la gracia de la jaula, se clava por sí misma los filosos aceros mientras su sangre mana sobre la mujer pálida que la recibe impasible con los ojos puestos en ningún lado. Cuando se repone de su trance se aleja lentamente. Han habido 2 metamorfosis, su vestido blanco ahora es rojo, y donde hubo una muchacha hay un cadáver. Torturas clásicas. También cita de Baudelaire en francés. Procederé a dejarlas abajo en la descripción. Salvo algunas inferencias barrocas, tales como la Virgen de Hierro, la muerte por agua o la jaula, la condesa adhería a un estilo de torturar monótonamente clásico que se podría resumir así. Se escogían varias muchachas altas, bellas y resistentes, su edad oscilaba entre los 12 y los 18 años, y se las arrastraba a la sala de torturas en donde esperaba, vestida de blanco en su trono, la condesa. Una vez maniatadas, las sirvientas la flagelaban hasta que la piel del cuerpo se desgarraba y las muchachas se transformaban en llagas tumefactas. Les aplicaban los atizadores enrojecidos al fuego, les cortaban los dedos con tijeras o sillazas, les punzaban las llagas, les practicaban incisiones con navajas. Si la condesa se fatigaba de oír gritos, les cosían la boca. Si alguna joven se desvanecía demasiado pronto, se le auxiliaba haciendo arder entre sus piernas papel embebido en aceite. La sangre manaba como un geyser y el vestido blanco de la dama nocturna se volvía rojo. Y tanto que debía ir a su aposento y cambiarlo por otro. ¿En qué pensaría durante esa breve interrupción? También los muros y el techo se teñían de rojo. No siempre la dama permanecía ociosa en tanto los demás se afanaban y trabajaban en torno a ella. A veces colaboraba y entonces, con gran ímpetu, arrancaba la carne, en los lugares más sensibles, mediante pequeñas pinzas de plata, hundía agujas, cortaba la piel de entre los dedos, aplicaba a las plantas de los pies cucharas y planchas enrojecidas al fuego, fustigaba, en el curso de un viaje ordenó que mantuviera de pie a una muchacha que acababa de morir y continuó fustigándola aunque estaba muerta.
También hizo morir a varias con agua helada, un invento de su hechicera Darbulia. Consistía en sumergir a una muchacha en agua fría y dejarla en remojo toda la noche. En fin, cuando se enfermaba, las hacía traer a su lecho y las mordía. Durante sus crisis eróticas, escapaban de sus labios palabras procaces destinadas a las supliciadas. Imprecaciones soeces y gritos de loba eran sus formas expresivas mientras recorría, enardecida, el tenebroso recinto. Pero nada era más espantoso que su risa. Resumo: el castillo medieval, la sala de torturas, las tiernas muchachas, las viejas y horrendas sirvientas, la hermosa alucinada riendo desde su maldito éxtasis provocado por el sufrimiento ajeno. Sus últimas palabras, antes de deslizarse en el desfallecimiento concluyente, eran: más todavía, más fuerte. No siempre el día era inocente, la noche culpable. Sucedía que jóvenes costureras aportaban durante las horas diurnas vestidos para la condesa, y esto era ocasión de numerosas escenas de crueldad. Infaliblemente, Dorcó hallaba defectos en la confección de las prendas y seleccionaba a 2 o 3 culpables. En ese momento, los ojos lóbregos de la condesa se ponían a relucir. Los castigos a las costureritas y a las jóvenes sirvientas en general admitían variantes. Si la condesa estaba en uno de sus excepcionales días de bondad, Dorcó se limitaba a desnudar a las culpables que continuaban trabajando desnudas, bajo la mirada de la condesa, en los aposentos llenos de gatos negros. Las muchachas sobrellevaban con penoso asombro esta condena indolora, pues nunca hubieran creído en su posibilidad real. Oscuramente debían de sentirse terriblemente humilladas, pues su desnudez las ingresaba en una suerte de tiempo animal realzado por la presencia humana de la condesa perfectamente vestida que las contemplaba. Esta escena me llevó a pensar en la muerte, la de las viejas alegorías, la protagonista de la danza de la muerte. Desnudar es propio de la muerte. También lo es la incesante contemplación de las criaturas por ella desposeídas. Pero hay más. El desfallecimiento sexual nos obliga a gestos y expresiones del morir, jadeos y estertores como de agonía, lamentos y quejidos arrancados por el paroxismo. Si el acto sexual implica una suerte de muerte, Elizabeth Bathory necesitaba de la muerte visible, elemental, grosera, para poder, a su vez, morir de esa muerte, de esa figurada que viene a ser el orgasmo. Pero, ¿quién es la muerte? Es la dama que asola y agosta como y donde quiere. Sí, y además es una definición posible de la condesa Bathory. Nunca nadie no quiso de tal modo envejecer, esto es, morir. Por eso tal vez representaba y encarnaba la muerte, porque ¿cómo ha de morir la muerte? Volvemos a las costureritas, a las sirvientas. Si Elizabeth amanecía irascible, no se conformaba con cuadros vivos, sino que a la que había robado una moneda le pagaba con la misma moneda, enrojecida al fuego, que la niña debía apretar dentro de su mano. A la que había conversado mucho en horas de trabajo, la misma condesa le cosía la boca, o contrariamente, le abría la boca y tiraba hasta que los labios se desgarraban. También empleaba el atizador, con el que quemaba al azar mejillas, senos, lengua. Cuando los castigos eran ejecutados en el aposento de Elizabeth, se hacía necesario, por la noche, esparcir grandes cantidades de ceniza en derredor del lecho para que la noble dama atravesara sin dificultad las vastas charcas de sangre. Bien, vamos, entonces, aquí me voy a saltar un par de capítulos, los vamos a saltear, y vamos al capítulo El espejo de la melancolía. Octavio Paz dice: todo es espejo. Vivía delante de su gran espejo sombrío, el famoso espejo cuyo modelo había diseñado ella misma. Tan confortable era que presentaba unos salientes en donde apoyar los brazos de manera de permanecer muchas horas frente a él sin fatigarse. Podemos conjeturar que, habiendo creído diseñar un espejo, Elizabeth trazó los planos de su morada. Y ahora comprendemos por qué solo la música más arrebatadoramente triste de su orquesta de gitanos, o las riesgosas partidas de caza, o el violento perfume de las hierbas mágicas en la cabaña de la hechicera, o sobre todo los subsuelos anegados de sangre humana,
pudieron alumbrar en los ojos de su perfecta cara algo a modo de mirada viviente. Porque nadie tiene más sed de tierra, de sangre y de sexualidad feroz que estas criaturas que habitan los fríos espejos. Y a propósito de espejos, nunca pudieron aclararse los rumores acerca de la homosexualidad de la condesa, ignorándose si se trataba de una tendencia inconsciente o si, por el contrario, la aceptó con naturalidad, como un derecho más que le correspondía. En lo esencial, vivió sumida en su ámbito exclusivamente femenino. No hubo sino mujeres en sus noches de crímenes. Luego, algunos detalles son obviamente reveladores. Por ejemplo, en la sala de torturas, en los momentos de máxima tensión, solía introducir ella misma un cirio ardiente en el sexo de la víctima. También hay testimonios que dicen de una lujuria menos solitaria. Una sirvienta aseguró en el proceso que una aristocrática y misteriosa dama vestida de mancebo visitaba a la condesa. En una ocasión las descubrió juntas, torturando a una muchacha. Pero se ignora si compartían otros placeres que los sádicos. Continúo con el tema del espejo. Si bien no se trata de explicar a esta siniestra figura, es preciso detenerse en el hecho de que padecía el mal del siglo XVI, la melancolía. Un color invariable rige al melancólico. Su interior es un espacio de color de luto. Nada pasa allí, nadie pasa. Es una escena sin decorados, donde el yo inerte es asistido por el yo que sufre por esa inercia. Este quisiera liberar al prisionero, pero cualquier tentativa fracasa como hubiera fracasado Teseo si, además de ser el mismo, hubiese sido también el Minotauro. Matarlo, entonces, habría exigido matarse. Pero hay remedios fugitivos. Los placeres sexuales, por ejemplo, por un breve tiempo pueden borrar la silenciosa galería de ecos y de espejos que es el alma melancólica. Y más aún, hasta pueden iluminar ese recinto enlutado y transformarlo en una suerte de cajita de música con figuras de vivos y alegres colores que danzan y cantan deliciosamente. Luego, cuando se acabe la cuerda, habrá que retornar a la inmovilidad y al silencio. La cajita de música no es un medio de comparación gratuito. Creo que la melancolía es en suma un problema musical, una disonancia, un ritmo trastornado. Mientras afuera todo sucede con un ritmo vertiginoso de cascada, adentro hay una lentitud exhausta de gota de agua cayendo de tanto en tanto. De allí que ese afuera contemplado desde el adentro, melancólico, resulte absurdo e irreal y constituya la farsa que todos tenemos que representar. Pero por un instante, sea por una música salvaje o alguna droga o el acto sexual en su máxima violencia, el ritmo lentísimo del melancólico no solo llega a acordarse con el del mundo externo, sino que lo sobrepasa con una desmesura indeciblemente dichosa, y el yo vibra animado por energías delirantes. Al melancólico el tiempo se le manifiesta como suspensión del transcurrir. En verdad, hay un transcurrir, pero su lentitud evoca el crecimiento de las uñas de los muertos, que precede y continúa a la violencia fatalmente efímera. Entre dos silencios, o dos muertes, la prodigiosa y fugaz velocidad, revestida de variadas formas que van de la inocente ebriedad a las perversiones sexuales y aún al crimen. Y pienso en Elizabeth Bathory y en sus noches cuyo ritmo medían los gritos de las adolescentes. El libro que comento en estas notas lleva un retrato de la condesa. La sombría y hermosa dama se parece a la alegoría de la melancolía que muestran los viejos grabados. Quiero recordar, además, que en su época una melancólica significaba una poseída por el demonio. Bien, nos vamos a adelantar un poco. Esto es una selección, ¿sí? Cada quien puede hacer su selección luego. Bien, voy a ir hacia el final ya. Medidas severas. Aquí hay una cita del grandísimo Marqués de Sade, a quien recomiendo su lectura. Probablemente algo vaya a aparecer del Marqués. Ya vemos que además esta obra está profundamente teñida por el Marqués. Vamos hacia el final, que se titula Medidas severas. También hay cita del Marqués, como les decía. La voy a poner abajo.
Durante 6 años, la condesa asesinó impunemente. En el transcurso de esos años, no habían cesado de correr los más tristes rumores a su respecto. Pero el nombre Báthory, no solo ilustre, sino activamente protegido por los Habsburgo, atemorizaba a los probables denunciadores. Hacia 1610, el rey tenía los más siniestros informes, acompañados de pruebas, acerca de la condesa. Después de largas vacilaciones, decidió tomar severas medidas. Encargó al poderoso palatino Thurzó que indagara los luctuosos hechos de Ceste y castigase a la culpable. Ceste era el lugar donde estaba el castillo. Lo estoy pronunciando mal, probablemente. Ceste. Luego también lo voy a poner en comentarios cómo se escribe y quizás alguien que sepa húngaro me puede ayudar. En compañía de sus hombres armados, Thurzó llegó al castillo sin anunciarse. En el subsuelo, desordenado por la sangrienta ceremonia de la noche anterior, encontró un bello cadáver mutilado y 2 niñas en agonía. No es esto todo. Aspiró el olor a cadáver, miró los muros ensangrentados, vio la Virgen de hierro, la jaula, los instrumentos de tortura, las vasijas con sangre reseca, las celdas, y en una de ellas a un grupo de muchachas que aguardaban su turno para morir y que le dijeron que después de muchos días de ayuno les habían servido una cierta carne asada que había pertenecido a los hermosos cuerpos de sus compañeras muertas. La condesa, sin negar las acusaciones de Thurzó, declaró que todo aquello era su derecho de mujer noble y de alto rango. A lo que respondió el palatino: te condeno a prisión perpetua dentro de tu castillo. Desde su corazón, Thurzó se diría que había que decapitar a la condesa, pero un castigo tan ejemplar hubiese podido suscitar la reprobación, no solo respecto a los Báthory, sino a los nobles en general. Mientras tanto, en el aposento de la condesa, fue hallado un cuadernillo cubierto por su letra con los nombres y las señas particulares de sus víctimas, que allí sumaban 610. En cuanto a los secuaces de Erzsébet, se los procesó, confesaron hechos increíbles y murieron en la hoguera. La prisión subía en torno suyo. Se muraron las puertas y las ventanas de su aposento. En una pared fue practicada una ínfima ventanilla por donde poder pasarle los alimentos. Y cuando todo estuvo terminado, erigieron 4 patíbulos en los ángulos del castillo para señalar que allí vivía una condenada a muerte. Así vivió más de 3 años, casi muerta de frío y de hambre. Nunca comprendió por qué la condenaron. El 21 de agosto de 1614, un cronista de la época escribía: murió hacia el anochecer, abandonada de todos. Ella no sintió miedo, no tembló nunca. Entonces, ninguna compasión ni admiración por ella. Solo un quedar en suspenso en el exceso del horror, una fascinación por un vestido blanco que se vuelve rojo, por la idea de un absoluto desgarramiento, por la evocación de un silencio constelado de gritos en donde todo es la imagen de una belleza inaceptable. Como Sade en sus escritos, como Gilles de Rais en sus crímenes, la condesa Báthory alcanzó, más allá de todo límite, el último fondo del desenfreno. Ella es una prueba más de que la libertad absoluta de la criatura humana es horrible. Bien, esto ha sido todo por hoy. Vamos a continuar con las lecturas, creo que día a día o día por medio vamos a tener lecturas. Espero que les haya gustado, como decían, el nivel X. Y bueno, espero sus comentarios también. Nos vemos.